Increíble historia, la estéril transformada por un apache en madre de 4 asombrosos hijos. Valentina sabía que la infertilidad era una carga pesada en su pequeño pueblo, donde ser madre era más que un deseo, era un deber. Desde los 20 años, su vida había sido un constante recordatorio de lo que no podía ser. Sus amigas, todas madres, la miraban con pena y desconcierto, sus familiares, incluidos sus padres, decían cosas en voz baja, como susurros cortantes que la seguían por las calles polvorientas. A sus 35 años, la duda la envolvía como una sombra persistente, preguntándose qué pasaba con su valor como mujer. Trabajaba en una clínica veterinaria, un lugar donde cuidaba a perros y gatos, mientras su propio anhelo permanecía sin atender. Las complicaciones médicas recurrieron en su mente y las probadas soluciones no parecían tener efecto. Cada ciclo menstrual que pasaba significaba otra oportunidad perdida, otra promesa no cumplida. En esos momentos de soledad, miraba al cielo, buscando respuestas en las nubes que se deslizaban lentamente. Ese día, mientras limpiaba un quirófano, Isaac entró en la clínica. El curandero apache era un hombre de mirada profunda, que parecía leer más allá de las palabras. Desde el primer intercambio, algo en su voz resonó en Valentina, una conexión inexplicable que había despertado la esperanza que ella creía perdida. Isaac le habló de rituales y ceremonias, de la sabiduría de la tierra y el poder de la espiritualidad. Pero sus palabras también traían consigo un eco de desafío. ¿Cómo podía Valentina enfrentarse a la desaprobación que sabía venía de su familia y amigos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se debatía entre la emoción de un nuevo camino y el miedo a la crítica. ¿Sería capaz de llevar eso a su familia? Su madre, una mujer de carácter fuerte, había enfrentado su propia lucha por ser madre, pero nunca había hablado de ello. Al descubrir este aspecto de su historia, Valentina sentía cómo se transformaba su angustia, era un ciclo doloroso que debía romper. Sin embargo, la tensión crecía, su madre la confrontaba con preguntas llenas de juicio, ignorando la lucha que Valentina había cargado solo, la presión aumentaba. Miradas de desaprobación se multiplicaban, sus amigos susurraban sobre sus decisiones. Valentina sentía que el aire se tornaba irrespirable. A medida que el día de la ceremonia con Isaac se acercaba, sus temores crecían. ¿Estaba realmente preparada para dar ese paso? Quizás el costo por elegir este camino sería más alto de lo que imaginaba y esa pregunta retumbaba en su mente. ¿Realmente era capaz de desafiar todo lo que había conocido en búsqueda de un sueño tan frágil como la maternidad? En la penumbra de su habitación, las estrellas brillaban intensamente, como un espejo de sus propias emociones. Mientras el silencio la envolvía, solo podía pensar en el próximo ritual. Ella sabía que en ese instante, todo podría cambiar. Con cada latido de su corazón, se preguntaba, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por conectar con lo que por tanto tiempo había deseado? Y en esa noche de luna llena, la incertidumbre la abrazaba, dejando su futuro en la cuerda floja, a la espera de un inesperado giro. Valentina se despertó antes del amanecer, el brillo de la luna aún iluminaba su habitación, pero una nueva fuerza comenzaba a brotar en su interior. Decidió que este día no iba a ser como los otros. Sabía que la ceremonia con Isaac representaba la posibilidad de un cambio profundo, tanto en su vida como en su percepción de sí misma. Tomó una respiración profunda, y en lugar de permitir que la ansiedad la dominara, se esforzó por convertirse en la dueña de esos momentos. Mientras se preparaba, reflexionaba en nuevas afirmaciones que había comenzado a enseñarse a sí misma. Soy suficiente. Mi valor no se mide por lo que los demás piensen de mí. La voz de Isaac resonaba en su mente, y con ella, una nueva forma de entender el mundo que la rodeaba. El ritual no era solo un acto de fe,
sino también una oportunidad para desafiar los miedos que había soportado durante años. Al llegar a la cabaña donde tendría lugar el ritual, Valentina sintió una mezcla de temor y expectativa. La madera crujía bajo sus pies, el aire estaba impregnado de hierbas aromáticas y una luz suave bañaba el espacio. Istak la recibió con una mirada plena de sabiduría. Su presencia le proporcionó calma, incluso en medio del tumulto interior que la desbordaba. Cuando Istak comenzó a hablar sobre el poder de la intención, Valentina sintió que cada palabra lo tocaba profundamente. La tierra nos escucha, dijo. Las mujeres como tú han luchado y han sacrificado, y es hora de reconocer esa fortaleza. Mientras Istak guiaba el ritual, ella se sumergió en la meditación, sintiendo como una energía cálida la envolvía. Cada respiración la acercaba más a su verdad. Valentina se dio cuenta de que había dejado de temerle a su historia, y en su lugar, empezó a encontrar poder en ella. La lucha por la maternidad se reconfiguraba en su mente, no era solo una experiencia de dolor y pérdida, sino también de resistencia y valentía. Sin embargo, una parte de su ser aún se aferraba a la crítica de su madre y amigos. La desaprobación podía ser más amenazante que su propia infertilidad. Desearía poder compartir esa nueva percepción con su madre, alentarla a abrazar sus propias batallas. Al finalizar el ritual, Istak le ofreció una pequeña piedra roja, un talismán que representaba la fertilidad, la protección y el coraje. Llévala contigo, dijo. No solo para recordarte lo que deseas, sino también para empoderarte a enfrentar las críticas que vendrán. Valentina sintió una oleada de determinación. Este pequeño objeto significaba mucho más que un simple amuleto, era un símbolo del viaje que estaba dispuesta a emprender. Cuando regresó a casa, aún con la piedra en el bolsillo, su mente dividía su enfoque. Por un lado, estaba el deseo creciente de convertirse en madre, por otro, la presión de la familia y la comunidad. Cómo enfrentar esta dualidad sin perderse a sí misma en el proceso. En un momento de revelación, decidió que no podía permitir que las opiniones externas la definieran. La confrontación directa con su madre sería inevitable, iba a ser una batalla emocional, pero una que necesitaba enfrentar. Valentina se preparaba para desarmar los juicios que había soportado durante tantos años. La cuestión se volvía clara, su deseo de maternidad no solo era un anhelo personal, sino también una declaración de su autonomía y un paso decisivo hacia una vida plena. Mientras la luna se ocultaba, Valentina se vio a sí misma cara a cara con su madre, y el peso de sus palabras estaba a punto de brotar. «Tengo que hablar contigo», dijo Valentina, sintiendo que el futuro podía cambiar en ese mismo instante. Detrás de la incertidumbre había una inminente liberación, pero también el eco de un temor inquebrantable. Una sola decisión podría transformarlo todo. El aire en la casa estaba cargado de tensiones no resueltas cuando Valentina se plantó frente a su madre. La iluminación tenue de la habitación no podía ocultar la profundidad de la lucha que ambas llevaban en sus corazones. «No creo que entiendas lo que estoy tratando de decir», comenzó Valentina, sintiendo como el nudo en su garganta amenazaba con cerrar su voz. Pero apretó la piedra roja en su mano, dejando que su energía la guiara. «¿Crees que mi vida tiene que seguir un camino que tú elegiste para mí?», continuó, sintiéndose más firme con cada palabra. «Pero he dado tantos pasos para encontrar mi propia senda, y eso incluye el deseo de ser madre. ¿No definirás eso por mí?». Con cada frase, sentía que las cadenas que habían limitado su voz empezaban a romperse. Su madre, con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad en el rostro, replicó: «No entiendo por qué no puedes simplemente aceptar lo que la vida te ha dado. Es la naturaleza». Las palabras estaban cargadas de un juicio que dolía, pero también se transformaron en un combustible que impulsó a Valentina. «No estoy buscando tu aprobación, mamá. Me estoy enfrentando a los fantasmas que me mantienen atrapada en el miedo. He estado lidiando con esto sola durante mucho tiempo. Es hora de que tú también reconozcas tus sombras». La mirada de su madre clamaba una reacción, y Valentina cerró los ojos por un momento, deseando conectar con el ser impulsante que había descubierto en la ceremonia. La respuesta de su madre a esa declaración fue crucial. «¿Qué sombras? ¿Acaso te crees más valiente que las que te han precedido?». La rabia y la tristeza se mezclaron en su voz, y por un instante, Valentina dudó. Sin embargo,
Había algo dentro de ella que resonaba con fuerza, una verdad que debía ser compartida. Sí, soy valiente. Pero esa valentía no es solo mía. Proviene de todas las mujeres que han luchado y han sido silenciadas por el miedo, por la cultura, por las expectativas. He aprendido a enfrentar mis propias batallas y, aunque la maternidad es un camino desolador a veces, es el mío. No quiero vivir en un mundo donde lo que pienso y siento no importa porque quieres protegerme de mis decisiones. Cada palabra que pronunciaba era un testimonio de su transformación, el resultado de un camino que había comenzado a escribir sola. La manifestación de su deseo no solo se trataba de ser madre, era un acto de reclamación de su vida. La sala quedó en un silencio tenso, y Valentina sintió que más allá de la confrontación, existía una posibilidad de conexión. La piedra roja en su mano ardía como un recordatorio de la fuerza que había encontrado. Si quieres seguir temiendo lo desconocido, está bien. Pero yo voy a seguir adelante. Te invito a que me acompañes, pero no puedo esperar más. La expresión de su madre cambió, un matiz de reconocimiento atravesó su rostro. Aunque las palabras aún no la acompañaban, Valentina ya había hecho un paso hacia la liberación, un movimiento que había sentido tan necesario durante años. La tensión de la conversación se convirtió en un eco que resonaba entre la fragilidad y la fortaleza. Valentina sabía que no podría cambiar la mentalidad de su madre de un día para otro, pero necesitaba estar preparada para las reacciones futuras. Comprender que su deseo por ser madre no solo era suyo, sino también una parte de un legado más grande, era crucial en su camino, pero a medida que se alejaba de esa conversación crucial, una pregunta inquietante surgió en su mente, ¿y si todo lo que he dicho aún no es suficiente para cambiar su percepción, qué haré a continuación? La incertidumbre comenzaba a chisporrotear en su interior, dejándola en una encrucijada que podría definir su siguiente paso. Ella sabía que necesitaba comprender el significado de ser madre en su vida, en sus términos. La búsqueda de respuestas estaba ante ella. Mientras caminaba hacia la puerta, notó cómo la luz del día comenzaba a asomarse, y con ella, la promesa de nuevas decisiones éticas que estaban por llegar. Pero esta vez, Valentina se sentiría lista para abordar cada resultado, la batalla apenas comenzaba. Valentina se detuvo en el umbral de la puerta, su mente girando rápidamente mientras intentaba procesar la conversación con su madre. La luz del día la envolvía en un cálido abrazo, pero dentro de sí, había frío e incertidumbre. Había afirmado su deseo de ser madre, y sin embargo, la inquietud persistía. Tomó una respiración profunda y decidió que, para avanzar, debía rodearse de apoyo. Salió a la calle, con la mente en blanco, absorta en su interior. Sabía que la búsqueda de respuestas sobre su eventual maternidad no podría realizarse de manera aislada. Encontrar a otras mujeres que hubieran navegado por caminos similares sería esencial. No solo para sólida su decisión, sino para aprender de sus historias, enfrentamientos y elecciones. La primera parada fue un café ecológico en su barrio, un lugar conocido por su ambiente cálido y acogedor. La fragancia del café recién molido y el suave murmullo de conversaciones la envolvieron en una atmósfera que invitaba a la reflexión. Se sentó en una mesa junto a la ventana, su mente comenzando a bosquejar una lista de mujeres que podrían ofrecerle experiencias valiosas. Mientras buscaba en su teléfono contactos de amigas y conocidas, recordó a Ana, una amiga de la universidad que había decidido ser madre soltera. Ciertamente, su historia era una de valentía y autodescubrimiento. Con un toque nervioso, marcó su número. Al otro lado de la línea, la voz de Ana resonó con confianza y energía. Valentina, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hola Ana, tengo tantas cosas que contarte. Siento que estoy en medio de una tormenta interna y necesito tu perspectiva sobre ser madre, dijo Valentina, su voz temblando levemente. ¿Quieres que nos veamos? Aceptó Ana, su tono momentáneamente serio. Te contaré sobre mi viaje y cómo encontré la fuerza para seguir. Esa misma tarde, Valentina se encontró con Ana. El encuentro fue liberador. Ana compartió experiencias sobre sus miedos y dudas, sobre la soledad que a veces sentía, pero también sobre la alegría profunda de ser madre. Cada historia resonaba en Valentina como un eco de su propia lucha, pero añadía matices de esperanza.
Te digo, ser madre no es fácil, pero al aprender a escuchar el latido de tu corazón, te das cuenta de que ya llevas la respuesta dentro de ti, dijo Ana, mirándola a los ojos mientras hablaba. Fue un momento revelador. Valentina empezó a entender que la maternidad no tenía que ser un camino lineal, y que el apoyo de otras mujeres podría orientarla. Con cada palabra de Ana, las piezas del rompecabezas en su interior comenzaron a encajar. Valentina sintió que su voz se fortalecía, ampliando su deseo por abrazar no solo la maternidad, sino todas las complejidades que había miedo a enfrentar. Podía ser valiente y al mismo tiempo vulnerabilidad se mezclaba con determinación. Al final de la conversación, se despidieron con un abrazo cálido que simbolizaba una conexión volver a instaurada. Valentina salió del café con una chispa diferente en los ojos, la sensación de que había iniciado un nuevo capítulo. Había hablado, compartido y, sobre todo, había escuchado. Sin embargo, al regresar a casa, una sombra de duda volvió a asomarse en su mente. La confrontación con su madre aún pesaba en sus pensamientos, y la incertidumbre sobre si podría cumplir con sus propios ideales de maternidad persistía. Ya no podía ignorar el sentimiento que había brotado en ella, la necesidad de enfrentar su pasado familiar. ¿Cuáles eran las historias ocultas que aún bordaban su camino? La investigación comenzaba a parecerse a una necesidad inminente. Mientras repasaba lo aprendido, una nueva resolución se hizo más clara. Debía indagar más allá de lo que conocía. El legado de su madre, sus miedos y expectativas era un laberinto que necesitaba atravesar. La idea de que su viaje hacia la maternidad también significaba reconectarse con sus raíces se materializó como un poderoso impulso interno. Valentina se sentó en su sala, con un cuaderno en mano, decidida a escribir no solo sus expectativas, sino también las historias que componían su linaje. ¿Quiénes eran las mujeres que habían marcado su historia y cómo habían enfrentado ser madres? La búsqueda de respuestas la llevaría mucho más allá de lo planeado, y el tiempo ya no sería su enemigo, sino un aliado. Mientras escribía la primera línea, una corriente de incertidumbre la atravesó, pero en su interior hubo un destello de claridad. La batalla, en efecto, había empezado, un viaje que prometía ser tanto interno como externo, y Valentina estaba dispuesta a caminarlo sin mirar atrás. Pero una última pregunta latía en su mente, retumbando con intensidad: ¿qué revelaciones sobre su familia estarían por descubrirse, y cómo impactarían su decisión de convertirse en madre? Valentina despertó al amanecer con una sensación de determinación que nunca antes había sentido. Las sombras de la incertidumbre aún danzaban en su mente, pero había un nuevo impulso: su viaje personal comenzaría a definir su futuro. Mientras preparaba una taza de café, recordó las palabras de Ana sobre la importancia de escuchar el latido propio. ¿Qué significaba eso para ella? Podría centrarse más en su voz interna y menos en las expectativas ajenas. Decidida a descubrir la historia de su linaje maternal, Valentina se propuso visitar a su abuela, una mujer que siempre había representado una figura enigmática. Había acumulado tantas historias de vida, pero Valentina había sido reacia a escucharlas, distraída por su propia vida. Sin embargo, se dio cuenta de que entender a su abuela sería clave en su búsqueda de identidad. Esa tarde, con su cuaderno y una cámara en mano, se dirigió a la casa de su abuela. El olor a hierbas secas y a madera envejecida la recibió en la entrada. Su abuela estaba sentada en un sillón, tejiendo como lo hacía desde hacía décadas. Al verla, Valentina sintió una mezcla de amor y aprensión. Era como si un puente ancestral se estuviera formando entre ellas. «Hola, abuela», le dijo con un hilo de voz. «Quería hablar contigo sobre tu vida, sobre lo que significa ser madre». La mirada de su abuela se iluminó. «Cada generación tiene sus batallas, Valentina. La maternidad no es el final, es solo el comienzo de un camino lleno de decisiones difíciles». Mientras su abuela compartía recuerdos sobre su propia maternidad, Valentina comenzó a conectar experiencias. Su abuela había enfrentado desafíos visibles: salud, eterna preocupación por el bienestar de su familia y limitaciones extraordinarias. Pero había una resiliencia en su voz que resonaba profundamente con ella. Las revelaciones sobre las decisiones que había tomado en momentos críticos dejaron a Valentina ponderando su propio futuro. «Hubo momentos en los que dudaste de tu capacidad como madre»,
preguntó Valentina, sintiendo que esa pregunta podría abrir un mar de respuestas. Dudar es parte del viaje. Pero siempre había un amor que superaba a mis miedos, respondió su abuela, haciendo una pausa que enfatizaba su próxima frase. Nunca debes dudar del poder que tienes dentro. Eres un reflejo de nosotras, de todas nosotras. Esa afirmación caló hondo en Valentina. Nunca antes había sentido tanto peso en la historia de su familia. La búsqueda de su propia maternidad se transformaba en una búsqueda de autoconocimiento y conexión con el pasado. Cada historia que su abuela compartía parecía elevar la voz de su instinto maternal. Al finalizar la tarde, Valentina sintió que el aire había cambiado. Ya no sentía que estaba enfrentando un laberinto de dudas, sino un campo fértil donde cultivar sus sueños. Las narrativas de su abuelo y las mujeres de su familia comenzaban a tomar forma, tejiendo una red de poder que podría sostenerla en su propia travesía. Mientras salía de la casa de su abuela, una inquietud creció de nuevo en su interior. Con cada respuesta que había encontrado, también surgían nuevas preguntas. ¿Qué sacrificios había hecho su madre por ella? ¿Qué conflictos invisibles habían moldeado su historia personal? La idea de hablar con su madre se volvía inevitable. A medida que se adentraba en su propia historia, se decía a sí misma que esta interacción podría ser la clave para cerrar el ciclo, entender el pasado para poder enfrentar el futuro. Sus pasos resonaban en el camino hacia su hogar y su corazón latía con anticipación y ansiedad. Sabía que había llegado el momento de confrontar a su madre. Pero a medida que se acercaba a su casa, la pregunta persistía, ¿estaba realmente preparada para descubrir las verdades que escondían sus raíces? La respuesta podría cambiarlo todo. Valentina se detuvo frente a la puerta de su casa, sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaban el frío metal de la manija. En ese instante, el eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente, nunca debes dudar del poder que tienes dentro. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía como una bruma densa. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la historia que había tejido con su madre? Entró, el olor familiar de su hogar la envolvió con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que tenía que abordar la conversación con su madre de manera estratégica, pero la ansiedad comenzó a retumbar en su pecho. Para Valentina, cada paso que daba hacia la sala era como descender un peldaño hacia lo desconocido. Su madre estaba en la cocina, absorta en preparar la cena. Las ollas y sartenes resonaban a medida que ella movía los ingredientes con precisión y rutina, un ritual diario que ahora parecía un refugio. Al verla, Valentina se sintió más vulnerable, como si ese uniforme de madre pudiera protegerla de cualquier duda. «Hola, mami», dijo con un hilo de voz. La voz de su madre, siempre serena, era un ancla en medio de la tormenta que se desataba en su interior. «Hola, Valentina. ¿Todo bien?». La pregunta era inocente, pero en su tono había una capa de preocupación que Valentina no podía ignorar. «Quiero hablar contigo sobre nuestra familia, sobre lo que has vivido tú», comenzó, y al decirlo, sintió el vértigo de abrir una puerta a la historia que había estado tan esquiva. La madre giró hacia ella, sorprendida. ¿Sobre mi vida? No sé si hay mucho que contar. Esa humildad le sonó como una campana en su mente. Había tanto que su madre había enfrentado, tanto que había ocultado bajo el manto de la normalidad. Necesito saberlo. Hay cosas que estoy intentando entender de mí misma, de quién soy, admitió Valentina, cerrando los ojos por un momento para centrar sus pensamientos. Siempre he querido que tu camino fuera más fácil que el mío. Quizás he ocultado algunos de mis sufrimientos para que no tuvieses que cargar con ellos. La voz de su madre se quebró ligeramente, una grieta en la fortaleza que había construido durante años. Valentina sintió que ese momento era crucial. La historia de su madre se bifurcaba en caminos no recorridos, donde la verdad seguía esperando ser desenterrada. Pero, ¿cuál es tu historia? Cada sacrificio que hiciste, cada batalla, eso me define también, insistió Valentina, sintiendo que el hilo que las conectaba se iba volviendo más fuerte. Hubo momentos de angustia, momentos en los que pensé que no podría manejarlo. Pero siempre salí adelante, por ti, por nosotros, reveló su madre. Esa confesión, desnuda y vulnerable, le desgarró el corazón.
La chispa de la revelación creció en el aire y Valentina comprendió que estaba a punto de descubrir no solo la historia de su madre, sino la historia que había influido en cada decisión que había tomado, incluso en la suya propia. Sin embargo, la pregunta aún persistía: ¿cuánto estaba dispuesta a liberar su madre? Su propia lucha había moldeado también las expectativas que Valentina había cargado sin saber. Cuando la conversación se encaminaba hacia lo profundo, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento. La preocupación se apoderó de Valentina. ¿Qué o quién podría interrumpir un encuentro tan decisivo? La angustia se adueñó de ella: una intrusión podría cerrar esa compuerta de historia que tanto necesitaba abrir. ¿Quieres que abra?, preguntó su madre, notando su inquietud. Valentina asintió, pero su corazón latía como un tambor. La respuesta a su propia identidad estaba justo al otro lado de la puerta, y el nuevo visitante era un completo desconocido para ella. Con cada paso hacia la entrada, la sensación de que el destino podría jugar una carta sorpresa crecía desmesuradamente. ¿Qué revelaciones traería consigo quien llegara? ¿Podría haber más que descubrir, que incluso podría cuestionar todo lo que creía saber de su familia? La respuesta se impartía a medida que se acercaba, y el nuevo giro en su historia estaba a punto de desatarse. Valentina tomó aire profundo antes de abrir la puerta. El timbre había interrumpido lo que parecía ser un quiebre en la historia familiar, pero su curiosidad estaba al borde de desbordar. Abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, su rostro surcado de arrugas. Parecía cansado, como si la vida lo hubiese llevado por senderos difíciles, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «Hola, soy Javier. Vengo a hablar sobre tu madre», dijo con voz firme, sin preámbulos. Valentina sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Quién era este hombre y qué tenía que ver con su madre? «Sobre mi madre», respondió ella, sus palabras estaban cargadas de incredulidad y nerviosismo. La figura de su madre, esa que había devuelto a Valentina a la infancia con unas simples palabras, parecía ahora también vulnerable ante un desconocido. «Sí, sé que esto puede sonar extraño, pero he estado buscando a tu madre. Hay historias que deben contarse, verdades que necesitan salir a la luz», afirmó, aunque su tono era respetuoso. En sus palabras había una urgencia casi palpable. Valentina sintió el nudo en su estómago apretar más fuerte. «¿Qué clase de historia?», preguntó, sintiendo cómo la inquietud comenzaba a transformarse en una necesidad ardiente de saber. «Una que conecta el pasado con lo que eres hoy. Viví una experiencia con ella años atrás que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia», confesó Javier, y su mirada intensa pareció atravesar la muralla de emociones que Valentina había erguido en torno a su identidad. «¿Por qué no me habías dicho nada antes?». La voz de Valentina resonó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Su madre nunca había mencionado a este hombre, y su mundo se tambaleaba ante la posibilidad de una verdad enterrada. Javier dio un paso adelante, como si su determinación pudiera arrastrar a Valentina hacia una revelación inevitable. «Porque tus padres querían protegerte de su pasado. Pero creo que ya es hora. Necesitas conocer las decisiones que se tomaron, los sacrificios que se hicieron por amor y miedo. Tienes derecho a esos conocimientos», dijo, y la sinceridad en su voz hizo que algo en Valentina comenzara a despertarse. La ansiedad que había sentido antes se entrelazó con un nuevo hilo de valor. Sabía que aferrarse a su historia era crucial para su evolución, pero este hombre también traía el peso de un pasado del que no había tenido noticia. La verdad la atrapaba en un vaivén de emociones contradictorias. «Déjame hablar con mi madre primero», dijo finalmente Valentina, intentando recuperar el control de su repertorio emocional. La historia de su vida dependía de muchos hilos rotos esperando ser reconstruidos, y no podía hacerlo sin el consentimiento de su madre. Javier asintió, comprensivo. «Está bien, pero no dejes que el miedo te detenga, Valentina. La verdad libera, incluso cuando duele», advirtió, antes de dar un paso atrás y observarla con una intensidad que provocó que su corazón latiera más rápido. Valentina cerró la puerta. Estaba a un paso de descubrir su propia narrativa, a un paso de entender las sombras que habían moldeado su presencia en el mundo. La preocupación se mezcló con la adrenalina de los nuevos caminos que podría explorar.
Su madre estaba en la cocina, y ahora, más que nunca, necesitaba estar lista para la verdad que a veces, tal vez, no podría soportar. Se dirigió a la sala, con la determinación de hablar, pero el eco de la revelación de Javier todavía resonaba en su cabeza. Evitar el dolor puede llevar a la luz. Valentina sabía que la conversación con su madre no sería fácil, pero ya estaba a punto de dar un paso decisivo en su propia transformación. Al entrar a la cocina, se encontró con la mirada expectante de su madre. ¿Quién estaba en la puerta? No lo sé, respondió Valentina, sabiendo en el fondo que su vida, tal como la había conocido, estaba a punto de cambiar irrevocablemente. ¿Podría su madre enfrentar el pasado que había escondido tanto tiempo? El pálido destello de incertidumbre cruzó por la mente de Valentina. La verdad estaba ahí, tan cerca como el aire que respiraba, y la próxima decisión podría llevarla a un lugar inesperado. La llama del descubrimiento ardía en su interior, pero el nivel de resistencia de su madre era una incógnita que Valentina necesitaba desvelar. ¿Sería capaz de desatar las verdades que habían sido silenciadas? Valentina respiró profundamente antes de articular respuesta. La mirada curiosa de su madre mantenía su atención, pero su mente aullaba ante la urgencia de plantear la verdad. Sabía que cada palabra que pronunciaría no solo pondría en juego la confianza entre ellas, sino que también podría abrir o cerrar una puerta hacia un nuevo entendimiento de sí misma. ¿Puedes dejar de cocinar un momento?, preguntó Valentina, sorprendida por la firmeza en su voz. No esperaba que el tono saliera con tanta intensidad, pero ya era irreversiblemente tarde para sostener la cortesía que siempre había mantenido ante su madre. La mujer asintió, dejando la cuchara a un lado, como si presintiera que algo importante estaba sucediendo. Valentina, ¿qué sucede?, la madre preguntó con un leve temblor en la voz. No estoy segura de cómo decir esto, pero un hombre, Javier, vino a hablar conmigo sobre ti. Dice que tiene información sobre tu pasado, salió de la boca de Valentina en un torrente casi frenético. Las palabras parecieron ser un bálsamo que sanaba, pero también un veneno que comenzaba a circular por su interior. El rostro de su madre se tornó pálido, como si la luz del día se hubiera oscurecido repentinamente. ¿Javier? ¿De qué estás hablando? Me dijo que hay historias que deberían contarse, y que esto está relacionado contigo. Y que me toca a mí conocer esas historias, aunque tú no hayas querido hablar de ellas. Valentina sintió que la adrenalina crucial de la verdad la empujaba hacia adelante. La reacción de su madre fue instantánea, una mezcla de resistencia y miedo se instaló en sus rasgos. Valentina, inmersa en su propio mar de emociones, se dio cuenta de cuán frágil podía ser la conexión que había asumido como inquebrantable. Era absurdo pensar que a través de una conversación podría acercarse más a la mujer que había admirado por tantos años. Valentina, lo que quieres saber es complicado, comenzó su madre, su voz temblaba entre la súplica y el reproche. Ese capítulo de mi vida es algo que siempre he intentado mantener alejado de ti. Pero yo tengo derecho a saber, mamá. La verdad puede doler, pero hay mentiras que son aún más devastadoras, replicó Valentina con una firmeza que no sabía de dónde provenía. La lucha interna que estallaba en su mente se transformaba en una defensa hacia sí misma, una demanda de autenticidad que reclamaba su ser. Las lágrimas empezaban a acumularse en los ojos de su madre, y por un momento, Valentina sentía que se desmoronaba ante su mirada. Sin embargo, comprendió que no podía recurrir a la compasión en ese instante. Necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino por su madre también. Este era el momento propicio para que ambas se encontraran en lo más profundo de su ser. Si hay algo que necesites contarme, ahora es el momento. No quiero seguir desconociendo la vida que llevaste, instó Valentina, ya sin filtros. La madre vaciló, como si estuviera sobre un abismo, evaluando el costo de compartir sus verdades. Hay secretos que pueden transformar nuestras vidas, Valentina. Pero también pueden rompernos, admitió al fin. La declaración resonó en el corazón de Valentina, generando una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que abrir esa puerta no solo amenazaba su estabilidad emocional, sino que también cuestionaba los cimientos de su identidad. No puedo seguir construyendo mi vida sobre un océano de secretos. Si hay algo que he aprendido es que el dolor puede ser liberador, dijo,
La convicción en sus palabras brotaba desde lo más profundo de su ser. Su madre, visiblemente abrumada, finalmente se sentó, estudiando el rostro de Valentina. Era un cruce entre lo conocido y lo desconcertante. La vida de ambas pendía de un hilo, la conversación podría definir el camino de su relación. De acuerdo, dijo su madre al fin, el eco de su voz era una mezcla de resignación y esperanza. Pero debes estar preparada para lo que está por venir. Valentina sintió que el tiempo se detenía, su corazón explosivo llenándose de anticipación. Había arribado. Un momento crucial en su vida, una encrucijada entre el pasado y el futuro, donde toda su existencia podría transformarse por completo. A medida que su madre comenzaba a hablar, Valentina sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella, cargado de posibilidades inquietantes pero, a la vez, de esperanzas renovadas. ¿Qué verdades escondidas transformarían su vida para siempre? La historia apenas comenzaba. Valentina observó a su madre mientras las palabras lentamente comenzaban a fluir desde su boca, como si cada sílaba fuera un ladrillo que derribaba una pared construida con miedo y silencio. La mujer frente a ella, siempre tan fuerte y reservada, parecía ahora frágil y vulnerable, una marioneta cuyos hilos el tiempo había desgastado. Cuando era joven, mi vida estaba llena de decisiones que nunca imaginé que tendría que tomar, empezó su madre, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y pesar. Valentina se dio cuenta de que no solo escuchaba una historia, sino que estaba presenciando la transformación de la mujer que había creído conocer. La revelación comenzó a tejerse ante ella. Su madre había sido parte de un mundo que desafía sus nociones de realidad. Me enamoré de un hombre que no encajaba en los ideales de mi familia. Era un apache, con una vida y costumbres que muchos en nuestro entorno consideraban extrañas. Pero en su presencia, me sentía viva. Valentina sintió el eco de esas palabras resonar en su interior. La valentía de su madre para amar a alguien ajeno a su contexto cultural la impresionaba. En ese instante, se dio cuenta de que había un fuego en su madre, un espíritu indomable que siempre había permanecido oculto tras la imagen de la madre comprensiva y sacrificada. Las decisiones que tomé posteriormente eran simplemente intentos de seguir mi corazón. Pero el mundo no fue amable. Pronto se hizo evidente que estaba sola en esta lucha, continuó la madre, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos, recordando viejos fantasmas. Me convertí en madre joven, y esos 4 hijos que tanto amo son también parte de un legado que siento como una carga. La identidad, el rechazo, la lucha por aceitar sus vidas en un entorno que nunca me aceptó del todo, esas son las sombras que arrastro. La voz de su madre se intensificó, revelando una fortaleza que Valentina apenas había visto antes. Era un momento decisivo. Valentina, a medida que se adentraba en el relato, descubría no solo la historia de su madre, sino también retazos de su propia identidad. Comprendió que la fuerza que tanto admiraba no era solo una cualidad inherente, sino el resultado de las luchas que ambas compartían, una herencia emocional que ahora podía explorar. Siempre lo oculté, Valentina. Temía que lo que aprendieras de mí te convertiría en un blanco de juicio, o que reavivara las cicatrices que fui incapaz de sanar. Pero ahora, me doy cuenta de que esconderme ha sido un error, dijo su madre, palabras cargadas de una libertad tardía. Valentina sintió como cada una de aquellas verdades comenzaban a reconfigurar su perspectiva. Era la oportunidad de reescribir el relato de su vida. La lucha por entenderse a sí misma se entrelazaba con la lucha de su madre por aceptarse. La historia de sus orígenes se convertía en un camino hacia su propia liberación. Así que, ¿qué piensas hacer con esta historia?, preguntó la madre, fragorosa, pero con un destello de desafío en sus ojos. La pregunta era más que retórica. Valentina sintió que era el momento de enfrentarse a su propio temor. No quería solo escuchar, sino tomar acción. Voy a usar esta verdad para redescubrirme y ayudar a que otros también encuentren su voz. Te prometo que no será en vano. La mirada de su madre se iluminó con un rayo de esperanza, pero también de temor. Valentina sabía que lo que estaba en juego no era solo su relación, sino su propio camino hacia la autodefinición y la sanación. Con cada palabra compartida, un potencial se abría ante ellas, un puente hacia un futuro donde las historias no tendrían que ser un tabú, sino una guía hacia la autenticidad.
Mientras Valentina reflexionaba sobre las decisiones que tendría que tomar a partir de ahora, algo dentro de ella se infló con determinación. Estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia que pudiera surgir de esta nueva claridad, pero también consciente de que esa transformación no vendría sin sacrificios. Hay un hombre, Javier, que dice que hay más historias que contar, que hay otros que deben conocer. Esta no es solo nuestra verdad. Es hora de confrontar a esos fantasmas y darnos el poder de lo que somos, agregó Valentina, sintiendo que su voz se alzaba por encima de la incertidumbre, pero en la penumbra de sus palabras, una inquietante pregunta surgía. ¿Qué otros secretos oscuros se escondían en la historia familiar que habían empezado a destapar? El verdadero viaje apenas comenzaba, y Valentina sabía que eliminar sombras requeriría más que valentía, requeriría una lucha que podría cambiarlo todo. Valentina despertó esa mañana con una clara decisión en su corazón. Había pasado por un proceso intenso de autodescubrimiento, y la lucha con su madre y los secretos familiares, por fin, estaba comenzando a ceder. Desde su brava conversación con su madre, había pactado una nueva relación basada en la apertura y el entendimiento, un compromiso para abordar los legados familiares que habían pesado tanto en sus vidas. Se sentó en la mesa de la cocina, con su cuaderno abierto frente a ella, reflexionando sobre la conexión que había comenzado a tejer con su madre. Había algo vital en conocer su historia, y mientras escribía las líneas de su propio viaje, se dio cuenta de que era un paso decisivo hacia la maternidad que tanto deseaba. De hecho, cada palabra de su madre, cada pequeño secreto revelado, se convertía en un peldaño en su cercanía con la maternidad. No solo quería ser madre, sino que necesitaba entender el contexto en el que se movía, las raíces que la conectaban a su legado, con la piedra roja de Ístac aún en su bolsillo. Valentina sintió la fuerza que ese talismán representaba, un recordatorio de su capacidad para enfrentar incluso los secretos más oscuros. Había decidido que ya no iba a esperar en la sombra, su vida no podía ser definida por los temores heredados. Tenía una historia y una voz, y estaba dispuesta a usarlas. Hoy es el día, susurró, despertando el eco de su abuela en su mente. Salió de casa con determinación, decidida a encontrar a Javier. Al llegar al café donde se habían conocido, Valentina se sintió inundada por la calidez del lugar. Aquellas conversaciones alrededor del café habían marcado el inicio de su transformación, y esta ocasión no sería diferente. Él la esperaba, sus ojos reflejaban la suya, eran dos almas con un mismo propósito, portar la verdad al futuro. Gracias por venir, dijo Valentina, sintiendo como cada palabra le daba más seguridad. Estoy lista para escuchar lo que necesitas compartir. Durante la conversación, Javier no solo anunció las verdades que conectaban a Valentina y su madre, reveló un linaje de mujeres que habían enfrentado la maternidad con valentía y resistencia en un mundo que muchas veces no proporcionaba apoyo. Su voz se transformó en un hilo de conexión que unía generaciones. Con cada historia que compartía, Valentina se sentía más fuerte, más decidida a abrazar su herencia en lugar de vivir temerosa de ella. Esto es más que historias, Valentina. Es sobre cómo puede ser el pilar de la nueva narrativa, enfatizó Javier, y sus palabras resonaron con la fuerza de un mantra. Fue al regresar a casa que la transformación de Valentina fue culminante. Una tarde llena de decisiones y revelaciones la llevó a una evocadora conversación con su madre. Se sentaron una vez más, esta vez rodeadas de café y relatos de vida. Las historias compartidas se convirtieron en un acto reparador, acercándolas más que nunca y rompiendo cadenas invisibles. Quiero que entiendas que ser madre es un viaje con el que me siento comprometida, pero mi deseo de ser madre también se apoya en mi propia historia. Estoy lista para enfrentar lo que venga, y me gustaría que tú también lo estés, compartió Valentina, su voz firme y clara. Su madre asintió con una mezcla de sabiduría y reconocimiento. He tratado de protegerte, pero quizás mi historia también necesita ser contada. Quiero que veas que aquí estamos, en un nuevo comienzo juntas. Así, Valentina comenzó a cosechar los frutos de su valentía. A medida que la vida de su madre se desenmarañaba ante sus ojos, también lo hacía la percepción que Valentina había tenido de sí misma. No solo se sentía preparada para el destino de ser madre, había desatado un compromiso más profundo hacia su esencia,
un recordatorio ardiente de su propia fuerza. La conclusión de esta transformación era palpable. Valentina había encontrado su voz, su camino, y lo más importante, la determinación de no dejar que el miedo definiera su vida. Había crecido de una mujer que albergaba dudas a un ser que se afirmaba en su identidad. Cuando la vida de Valentina se expandió, no solo se convertía en madre, sino en un faro de valentía, en representación de todas las mujeres que habían caminado antes de ella y quienes aún no habían encontrado su voz. Finalmente, con una claridad resplandeciente en su mente y un profundo amor en su corazón, Valentina se sintió lista. Su viaje hacia la maternidad estaba a punto de comenzar, y esta vez, no lo haría sola. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Sí, deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Contamos con ustedes.